Bienvenidos a Canal Cultura Bórica. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a Fernando Picó, uno de los historiadores más conocidos del siglo XX. Historiador y sacerdote jesuita que nació el 15 de agosto de 1941, en plena velada de Segunda Guerra Mundial. Arriba lo tenemos con un micrófono que podemos ver. Dice ensayos en torno a la historia y otros temas. Los Irrespetuosos fue otro de los libros que él escribió. La historia general de Puerto Rico, muy conocida por todos los historiadores en Puerto Rico. Realengos y residentes. Los menores en San Juan, 1918 a 1940. Puerto Rico, 1898. The War After the War. Libertad y servidumbre en Puerto Rico, siglo XIX. La Peineta Colorada, muy conocida por mucha gente por ahí que la leyeron cuando niños. El Universitas Londens, que es otra de las cosas que él escribió. Digamos por aquí, Los gallos de peleadas. Santurce y las voces y su gente. Vivir en Caimito, De la mano a la cordura, Contra la corriente en tiempos de España. Callellano, familias y solidaridades en la historia de Calley. Amargo Café, caficultores en Utuado, siglo XIX. Puerto Rico, tierra adentro y mar afuera, muy conocido por mucha gente en Puerto Rico este libro, especialmente para diferentes niveles de escuela elemental que se utilizaron en el Departamento de Educación. Y aquí tenemos la universidad, una de las universidades donde se forma, en Fordham University en 1966. Aquí tenemos también en Springfield College, que en 1965. Y por otro lado, obviamente, en 1970, donde logra un doctorado en la universidad donde estudió Hernández Colón, que fue en Johns Hopkins University en 1970. Aquí lo tenemos sonriente, aquí cuando joven, ¿verdad? Con un pelo largo. Ay, cuando somos jóvenes, qué bien nos vemos. Después nos vamos maltratando. Nada, vamos a escuchar una biografía de este gran historiador puertorriqueño, uno de los más destacados del siglo XX, siglo pasado. La Enciclopedia de Puerto Rico tiene una página muy interesante que aporta sobre la biografía del distinguido puertorriqueño Fernando Picó. Según ellos, en la enciclopedia pr.org, se considera un historiador, sacerdote y educador. Para él era importante que no perdiera vigencia su investigación histórica y su mensaje de atajar de raíz el problema de la violencia mediante programas educativos y comunitarios dirigidos a las poblaciones marginadas, afirmó María Bir Picó, sobrina del historiador, con motivo de cumplirse el año de su muerte en el 2018, quiere decir que murió en el 2017. El 15 de agosto de 1941 nació en la calle Loíza de Santurce, quien ha sido distinguido como decano de la investigación histórica sobre Puerto Rico por los múltiples libros y ensayos que publicó sobre el país. Su padre fue Florencio Picó, oriundo de Coamo, y su madre Matilde Baumeister, de Utuado. Para 1952 cursaba el séptimo grado del Colegio San Ignacio de Loyola en Río Piedras cuando tenía 13 años. En 1955 se destacó como jugando ajedrez en el Club de Ajedrez de la capital. 4 años después ingresó en el seminario jesuita de St. Andrew en Hudson, en Nueva York, donde estudió humanidades. Estudió filosofía en el seminario de Loyola, Eshru Oak, de Nueva York. Completó su bachillerato en la Universidad de Fordham en 1965 y el año siguiente obtuvo su grado de maestría con especialidad en la historia de Europa en la misma institución. Entre 1967 y 1968 se desempeñó como asistente de la cátedra de la Universidad de Johns Hopkins. Completó su doctorado en historia medieval en 1970 en esa misma universidad. Estudió teología en el seminario jesuita Woodstock College en Maryland.
El 22 de mayo de 1971 fue ordenado sacerdote en Río Piedras. Fue miembro de la Orden Religiosa de la Compañía de Jesús por 57 años. La vida de Fernando Picó como profesor de la Universidad de Puerto Rico comenzó en el verano de 1971 con el Colegio Regional de Calley. Al año siguiente fue nombrado catedrático auxiliar en el recinto de Río Piedras para no dejar el salón de clases hasta más de 40 años después. Paralela a su misión religiosa y de docencia, Fernando Picó siempre mantuvo viva su pasión por la investigación sobre la historia de Puerto Rico en fuentes primarias y divulgación de sus hallazgos en decenas de trabajos que hoy constituyen su gran legado a la historiografía sobre el país. En 1979 se publicó su libro Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX, que se ha señalado como una obra cimera en la nueva historia de Puerto Rico. Picó fue uno de los historiadores pioneros de la Escuela de Nueva Historia en Puerto Rico, seguidora de los preceptos internacionales de la Escuela de los Anales, divulgados primeramente en la revista Annales History, Economy et Society de Francia. Perdonen por mi francés. No sé si lo dije bien. La misma rompió con que en enfoques tradicionales que le daban prioridad a los gobernantes y a las personas de poder como protagonistas de la historia, dejando de lado a los trabajadores, los esclavos, las mujeres. La nueva historia sacó de plano invisible a los llamados sin historia, partió del análisis de las fuentes primarias con una perspectiva interdisciplinaria donde se unieron el trabajo de historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, entre otros estudios, que hacer humano para rescatar la trayectoria de la historia desde abajo. Algunas de las investigaciones en esta corriente historiográfica en el país entre las décadas de 1970 y 1980 fueron Amargo Café, los pequeños y medianos caficultores de Utuado en la segunda mitad del siglo XIX, en 1981, de Fernando Picó, Desafío y Solidaridad, breve historia, movimiento obrero puertorriqueño, en 1982, de Ángel Quintero Rivero y Gervasio García, Esclavos rebeldes, conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico, 1795 a 1873, de Guillermo Baral, en 1982, y La mujer en la lucha, Historia del feminismo en Puerto Rico, 1898 a 1900, de Yamila Asise, en 1985. En 1984 el profesor Picó obtuvo el ascenso a catedrático en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Este mismo año fue distinguido como hijo adoptivo del municipio de Utuado, y en 1987 publicó su Historia General de Puerto Rico, que fue premiada por las sociedades de autores puertorriqueños. Los desposeídos, marginados y discriminados fueron motivo de acción en todos los ámbitos en que Picó se desempeñó. En 1988 fue nombrado capellán voluntario de Anexo 292 en la cárcel regional de Bayamón. En agosto de 1990 ya estaba coordinando estudios universitarios para los confinados. En 1997 dictó la primera lección inaugural de la Catedral UNESCO, Educación para la Paz, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, titulada A la Universidad desde la Cárcel, Historia de un Atrevimiento. Su obra infantil, La Peineta Colorada, ganó el primer premio del Pen Club de Puerto Rico en 1992. Otros de sus libros son Los gallos peleados, en 1983, 1898, La guerra después de la guerra, en 1987, Vivir en Caimito, 1989, Al filo del poder, 1993, Contra la corriente, 1996, De la mano dura a la cordura, 1999, Los irrespetuosos, en el 2001, San Fernando de la Corina, Identidades y representaciones, en el 2003, Callellanos, Familias y Solidaridades en la historia de Calle, en el 2007, Santurce y las voces de su gente, 2014, y Puerto Rico y la sequía, de 1847, en el 2015. El historiador fue reconocido en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en octubre de 1996 obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad de Carlos Albizu.
En junio de 1999, la Universidad Metropolitana de Ana Geméndez lo distinguió como el mismo cargo. Lehman College of City University of Nueva York hizo lo mismo en el 2013. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades lo distinguió como Humanista del Año el 22 de junio del 2005. En 2010, la Universidad de Puerto Rico lo reconoció como profesor distinguido y el 22 de septiembre del 2015 el Archivo General de Puerto Rico, su segundo hogar, le rindió un homenaje especial. En esa ocasión el historiador recibió la Medalla de la Cultura del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En 2016, cuando continuaba su labor como docente, Fernando Picó sufrió un derrame, del cual se recuperó. No obstante, el 27 de junio del año siguiente falleció mientras dormía en las instalaciones médicas del Colegio San Ignacio de Loyola a los 75 años. Muy parecida a la muerte del famoso, ¿verdad?, José Miguel Agrelón. Estos son como personas que aportan muchísimo al pueblo y Dios le da quizás una de las muertes más bonitas, que es la que uno se va en silencio, aunque no se puede despedir de la gente, pero se va en silencio. Nada, vamos a dar un aplauso a este distinguido puertorriqueño que no tuve la oportunidad de conocer ni tampoco tomar clases con él, pero sí leí uno de sus libros también y lo llegué a utilizar en varias investigaciones. Así que nada, si te gustó la pintura de la ley, comparte, suscríbete. Habla José Castro Romero, Chevy Castro @yahoo.com para comunicarte conmigo. Muchas gracias por tu tiempo. Un aplauso para ese Fernando Picó que la puso allá en el cielo.